La mentira se desmoronó con un estruendo que partió la madrugada en dos y nadie, absolutamente nadie del fraccionamiento Villabrisa, pudo volver a fingir que dormía. A las 22:18 una biblioteca giratoria descubrió un ascensor oculto. Con ese golpe seco de madera contra acero, el silencio de años quedó triturado junto con la fachada perfecta de mármol. Palmeras podadas y jardines que olían a fertilizante importado. Era como arrancarle la careta de porcelana a un monstruo que hasta entonces había sonreído con dientes de oro. 10 segundos antes, el piloto del helicóptero negro había contado la inversa y la noche entera contuvo el aliento mientras los rotores devoraban el aire de Ciudad Valles, porque lo que estaba a punto de ocurrir no era una simple redada, sino la disección quirúrgica de un mito. El rancho La Brisa Roja, decorado con luces cálidas y columnas de cantera, no era un hogar sino la bóveda que latía al ritmo del narco. Sin embargo, las familias vecinas, que asaban carne los domingos y rezaban rosarios los viernes, se acostumbraron a las camionetas sin placas, a las visitas a las 3 de la mañana, a los jardineros con auriculares militares y al olor dulzón que salía de los desagües, porque acostumbrarse es la forma más barata de comprar paz. Pero esa paz se hizo astillas cuando una sola persona, un vecino cansado de la pesadilla que fingía ser sueño, mandó un correo electrónico desde un cibercafé con el asunto justicia y adjuntó las coordenadas exactas donde la ilegalidad respiraba envuelta en mármol. Aquella chispa viajó encriptada hasta los servidores de la DEA, brincó a los despachos de inteligencia en México y terminó en la pantalla de Omar García Arfús, que esa misma mañana aprobó el protocolo Fénix. 0 luces, 0 filtraciones, 0 fallos. Pasaron 48 horas de planificación microscópica. Un modelo 3D del rancho, rutas de infiltración subterránea, inhibidores de señal calibrados al centímetro, un plan de extracción aérea y un contingente binacional de 48 operadores que respiraban al compás de un mismo cronómetro. A las 22:17 el muro norte, reforzado con concreto antibalístico, recibió una carga de termita y se derritió como cartón mojado. La bruma incandescente iluminó las palmeras de revista y los halcones de la familia michoacana apenas tuvieron tiempo de llevarse la mano al radio antes de que Scramble convirtiera sus frecuencias en ruido blanco. Dentro, el mármol recién pulido devolvía el reflejo de miras láser que se deslizaban sobre cuadros falsos de Botero y esculturas de obsidiana. La fachada era un museo de buen gusto comprado al contado, pero al primer toque la mentira sonó hueca. Un pasillo sin fin llevaba a una cristalera con vista a una piscina olímpica impecable, y bajo el agua flotaban luces de que cambiaban de color como si intentaran distraer al destino. Los agentes atravesaron el vapor del cloro, cruzaron un salón de fiestas con globos aún inflados por un cumpleaños infantil. Justo detrás de un bar de granito, hallaron la biblioteca que se abrió como una herida revelando el ascensor. El descenso duró 11 segundos eternos. La cabina olía a cuero caro y a miedo, y cuando las puertas se deslizaron apareció un corredor blindado donde el aire era tan frío que parecía mordisquear los pulmones. El suelo vibraba con el zumbido de generadores aislados. Las cámaras giraban buscando un rostro conocido que nunca llegaría. Las luces de emergencia parpadeaban rojas como un corazón que late a 1000. En la primera sala subterránea esperaban 56 fusiles de asalto en estanterías de acero, granadas de fragmentación embaladas como juguetes de feria, cajas de munición eslovaca y 2 lanzagranadas M203. Cada arma tenía un código QR que la conectaba con una hoja de cálculo escondida en la nube, y esa hoja de cálculo, descubrirían después, contenía nombres de alcaldes, rutas de traslado y montos de propinas pagadas en criptomonedas. Pero en ese instante la prioridad era asegurar la madriguera. 2 agentes avanzaron con escudos balísticos, otros cortaron la corriente secundaria y un tercero lanzó al aire un espectrómetro portátil. De lectura disparó la alarma interna. Trazas de fentanilo, metanfetamina y precursores químicos elevadísimos. El búnker no era solo depósito ni solo caja fuerte. Era una fábrica latente. Un par de metros más allá apareció la puerta acorazada de la cámara fría. El operador principal accionó el termocortador y el acero siseó como carne sobre plancha. La rendija se abrió lentamente. El vapor blanco brotó como aliento de dragón. Dentro, decenas de tubos de ensayo marcados con sellos paraguayos aún desprendían calor. El laboratorio estaba vivo. Nadie respiró durante 3 segundos, porque la menor chispa podía convertir el pasillo en horno. Mas el reloj siguió su marcha y en la superficie vecindaria entero se asomaba por las ventanas, algunos grabando con el móvil, otros rezando sin entender, y otros, los menos, dándose cuenta de que la fiesta había terminado. Abajo, un agente tropezó con un piso hueco. Golpeó 2 veces y reconoció el sonido de cámara secreta.
Se colocaron sensores geológicos portátiles, detectaron una losa doble y con un talado de diamante perforaron hasta que la linterna reveló paquetes termosellados. Fajos de dólares a vacío y un olor químico que irritaba los ojos. Todavía no sabían cuánto dinero ni cuánta droga había allí, pero sabían que aquello no era el final de un túnel, sino la entrada a algo más profundo. Y entonces la radio interna crepitó. Contacto múltiple en el nivel -2. Repito, contacto en -2. La tensión se elevó como mercurio bajo fuego, los fusiles se encendieron. El pasillo se angostó y el eco de las botas se mezcló con un goteo metálico que parecía contar los segundos al revés. El momento de la verdad, ese instante en que la adrenalina se vuelve oído absoluto y el corazón se transforma en metrónomo. Llegó cuando la puerta siguiente se abrió sola, empujada desde dentro por una corriente de aire gélido impregnado de amoníaco. La linterna principal se adentró en la penumbra y lo que reveló heló la sangre incluso a los veteranos. Mesas de acero rebosantes de polvo blanco, precipitados aún calientes, reactores portátiles conectados a cilindros de gas y, en la esquina, una pila de pastillas azules marcadas con la letra M. Bastaba la uña de una de ellas para detener un corazón. No había operarios. Solo ventiladores que exhalaban muerte. El pescador, el fantasma financiero del cartel, se había evadido minutos antes o quizá había sido tragado por uno de los túneles que el radar todavía no detectaba. A esas alturas da igual. El monstruo ya estaba desnudo y el tiempo, por fin, empezaba a correr en contra suya. La primera detonación sacudió la tierra como si la oscuridad hubiese estallado desde adentro y, mientras los sensores de aire seguían chirriando sin cesar por las partículas tóxicas que bailaban en el búnker, el reloj de los agentes marcó las 22:34 y cada segundo posterior fue un abajazo en la garganta del sistema. 2 pisos arriba. Los niños que momentos antes inflaban globos para la fiesta del día siguiente ahora gritaban nombres que el viento trituraba contra los muros desgarrados. Y, abajo, en el corredor frío como una morgue, los operadores hallaron por fin la compuerta lateral cuya existencia solo aparecía en un plano borroneado por humedad digital. Un pasadizo que serpenteaba bajo los cimientos del barrio hasta terminar en la alcantarilla principal. Allí, todavía caliente, yacía un teléfono satelital abierto en la última llamada. Prueba de que el pescador huyó a tiempo, quizá rumbo al rancho gemelo que los algoritmos de inteligencia empezaban a triangular en Aguascalientes. El hallazgo convirtió la operación en fractal. Cada puerta oculta revelaba un túnel, cada túnel una bóveda, cada bóveda un secreto que salpicaba a burócratas, banqueros y empresarios que desayunaban en clubes de golf sin imaginar que su silencio estaba expirando. Los discos duros incautados gemían bajo el software forense mientras parpadeaban archivos rebautizados con nombres inocentes. Fiesta infantil. MP4 contenía una entrega de armas, calendario parroquial, XLS listaba depósitos, bancarios a funcionarios, y en la memoria externa rotulada fotos vacaciones se escondía la hoja maestra, esa que mostraba una telaraña de depósitos con códigos postales que latían como un corazón enfermo. Apatingán, León, Monterrey, McAllen, Curazao, Andorra. Las columnas definían destinos, las filas montos y en el centro de la tabla, como una llaga fosforescente, aparecía el vector Fundación Manos Unidas AC, la marioneta filantrópica que lavaba millones con la coartada de construir pozos de agua potable. Pero el agua sabía a pólvora y a dolor, aunque las comisiones de obra pública aplaudieran la foto oficial con tijeras doradas. A las 22:57 la alerta viajó en microsegundos a la Torre de Control Federal en Ciudad de México. Localicen el camión cisterna con placas sobrepuestas que salió de San Luis Potosí a las 21:10. Deténganlo antes de que cruce Zacatecas. La respuesta llegó 12 minutos después, envuelta en estática. Convoy visualizado. Sin luces, velocidad constante sobre la 54, y mientras el capitán gritaba coordenadas, Arfus masculló un mantre seco. Cerramos la grieta o la grieta nos engulle, y ordenó el código Eclipse, el protocolo para cortar toda ruta de fuga terrestre. En las pantallas táctiles de la sala de mando, las carreteras se tiñeron de rojo como arterias coaguladas, y unidades mixtas comenzaron a cerrar peajes, a plantar retenes invisibles, a infiltrar helicópteros en trayectorias negras. El pescador llevaba ventaja, pero cargaba con el peso de su imperio digital, y cada bit era un ancla. Cuando el convoy fue interceptado a la altura del kilómetro 327, los operadores abrieron las cisternas esperando gasolina, pero los detectores estallaron en alarmas. 270 kilogramos de cristal líquido viajaban flotando en aceite vegetal. El chofer, temblando, no supo qué decir excepto 2 palabras que helaron la sangre a todos. Hay más. Esa confesión encendió la segunda fase. Los federales peinaron depósitos agrícolas, rastros ganaderos, granjas.
turísticas con influencers comprados, y cada visita arrancaba una pieza del rompecabezas que mostraba al Estado comprado a plazos, contratos de consultoría ambiental con números imposibles, licitaciones de caminos rurales facturadas 5 veces por la misma constructora, transferencias desde Zurich disfrazadas de becas deportivas. El veneno se había servido en copas de cristal, y los alcaldes brindaban sin mirar el fondo. Entretanto, en la mesa de crisis, una pantalla dividida mostraba los resultados preliminares del laboratorio móvil. Pureza de metanfetamina superior al 98%, restos de silacina en las pastillas azules, un cóctel letal que el pescador vendía como recreativo. A las 23:42 alguien gritó desde la línea forense que el servidor en la nube empezaba a autodestruirse. Archivos desaparecían como luciérnagas en tormenta, y fue entonces cuando la analista de la DEA tecleó un comando espejo y salvó los registros en un refugio digital. La lista de 24 funcionarios activos cobrando mesadas estaba a salvo. Los nombres iban desde inspectores aduanales hasta un coordinador de campaña que sonaba en encuestas para el Congreso. La madrugada reptaba hacia las 2 y el hedor del búnker impregnaba los uniformes, pero el pulso de la investigación se aceleraba. Un agente bajó del helicóptero con la primera carpeta impresa. Fotografías del rancho El Centauro, fachada ecuestre y corazón farmacéutico. Había caballos, sí, pero también prensas automáticas, tanques de nitrógeno y líneas de empaquetado serigrafiadas con logos de Pfizer falsos. La orden viajó al norte como trueno, irrumpir antes del amanecer. Y, mientras tanto, en la vieja casa incautada, los vecinos empezaron a recordar ruidos subterráneos, olores a pegamento, cajas de vino que llegaban de madrugada. La negación colectiva se resquebrajó y la culpa se les pegó a la piel como sudor frío. Arriba, los periodistas ya encendían reflectores, las redes convertían el hashtag almohadilla brisa roja en incendio viral. Y el país miraba con morbo y espanto el derrumbe de su espejo, pero en el sótano todavía quedaba un último umbral. La caja fuerte empotrada tras un panel acústico, esa pared que fingía ser aislante resultó ser guardián de la dinamita institucional. El cerrajero forense, con pulso de cirujano, giró la estrofa final de la combinación y la puerta se abrió despacio, exhalando el aliento de secretos que llevan demasiados años respirando en la sombra. Adentro, 17 carpetas negras, 3 USB. Escondidas en una botella de vino y un cuaderno de tapas rojas con la inscripción: aportaciones mensuales. Zona centro. Las páginas manchadas de tinta mostraban firmas, montos y apodos que volvían el estómago. Chaleco, licenciado, obispo. Y para que nadie dudara, junto a cada alias brillaba un código IBAN, una fecha y un sello notarial auténtico. La corrupción tenía acta de nacimiento y bautizo, y mientras los agentes enumeraban pruebas, las líneas telefónicas de la cúpula política empezaron a arder, voces pidiendo contención mediática, rostros pálidos calculando cuántas mentiras caben en un comunicado. Pero el monstruo ya estaba desnudo y, mientras los primeros rayos del amanecer trazaban sombras largas sobre las ruinas de la fachada de mármol, quedó claro que ni el dinero, ni los padrinos, ni las corbatas de seda bastarían para tapar el olor a fentanilo que impregnaba el aire. La grieta se había abierto y nada volvería a encajar. La segunda parte de esta historia no era la caída de un rancho. Era la hemorragia de un sistema que llevaba años pudriéndose debajo de las alfombras rojas, y esa hemorragia acababa de manchar alfileres, portadas, discursos y conciencias, porque cuando la mentira revienta ya no hay pinza que selle el delito ni retórica que domestique el estruendo de la verdad. Volaron las caretas a la misma velocidad con que los titulares inundaban los teléfonos y, antes de que el sol alcanzara su cenit, el país entero se estremeció al compás de notificaciones que vibraban como tambores de guerra. Eran las 12:07 cuando la fiscalía filtró las primeras órdenes de captura y los nombres, largamente susurrados en pasillos alfombrados, cayeron a la luz como murciélagos cegados. Un exdiputado desayunaba en Polanco cuando los hombres de negro rodearon su mesa. Un empresario agroexportador firmaba un contrato multimillonario en Los Ángeles cuando la alerta roja paralizó su vuelo privado, y un coordinador de campaña ensayaba su discurso de honestidad en un set televisivo cuando el apuntador le anunció que se había convertido en fugitivo en vivo. La vergüenza pública estalló en tiempo real y las cámaras no tardaron en enfocar relojes ostentosos, pulseras que valían escuelas enteras y carteras rebosantes de recibos que ya no servían de coartada. Mientras tanto, en la base Fénix, los analistas apilaban información como si alimentaran una caldera imparable. Cada ruta financiera expuesta abría 5 más, cada voz interceptada revelaba un contacto nuevo, y cada vídeo de seguridad desbloqueado escupía rostros que antes parecían intocables. En paralelo,
Las calles de San Luis Potosí y de los pueblos colindantes respiraban un aire denso, mezcla de curiosidad, miedo y un súbito deseo de justicia. Los murales improvisados en los muros pedían cárcel para los cómplices. Los mercados corrían rumores de renuncias inminentes, y en los cafés nadie hablaba ya de fútbol sino de números de expediente. Pero la consternación local se quedó corta cuando, a las 14:15, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos anunció en conferencia global la congelación de 38 cuentas bancarias en Florida y Delaware, ligadas directa o indirectamente a la red del pescador. El golpe financiero fue tan preciso que bancos suizos activaron protocolos automáticos de revisión y cerraron otras 11 cuentas en Zúrich, Basilea y Ginebra. Millones de dólares quedaron momificados en cuestión de segundos, fosilizados antes de poder comprar un silencio más. Al enterarse, un alcalde comenzó a destruir documentos en la oficina de catastro. Pero las cámaras ocultas instaladas esa madrugada por la Guardia Nacional transmitieron la escena en cadena nacional al caer la tarde, convirtiéndolo en ejemplo involuntario del pánico que se extendía. Como aceite ardiente, la catarsis colectiva tomó cuerpo cuando, a las 17:03, Omar García Arfús apareció de nuevo ante los micrófonos y soltó la frase que reescribió la narrativa. No hay rincón suficientemente oscuro para esconder a quienes vendieron la seguridad de nuestros hijos por el precio de un reloj. Los encontraremos. Esa sentencia, repetida en bucle por los noticiarios, fue dinamita para la estabilidad aparente. En menos de una hora, 4 presidentes municipales solicitaron licencia, 2 diputados federales juraron desconocer cualquier vínculo y una senadora canceló de improviso su gira. La torre de naipes política temblaba a ojos de todos y la opinión pública, hastiada de eufemismos, exigía nombres y sentencias, no disculpas. Al caer la noche, la tormenta mediática se volvió marea humana. Cientos de vecinos de Ciudad Valles, Aguascalientes y Zacatecas encendieron velas frente a los palacios municipales exigiendo auditorías y depuraciones, el mismo miedo que ayer. Los inmovilizaba ahora era carbón para una indignación legítima, y cada vela era una promesa de no volver a callar. Sin embargo, en la penumbra reactiva, el narco no iba a quedarse inmóvil. A las 20:37 un convoy de 3 camionetas blindadas cruzó un retén fantasma en los límites de Jalisco, portando insignias clonadas de la Secretaría de Agricultura. Iban armados con fusiles paramilitares y custodiaban un cargamento cuya naturaleza se descubriría más tarde. Servidores portátiles con bases de datos cifradas, el santo grial digital que hacía posible rehacer las finanzas del clan desde cero. La persecución comenzó con un dron táctico que detectó la firma de calor anómala y terminó con un cerco en la autopista 80, donde la lluvia de luces rojas y azules pintó el asfalto como un infierno de neón. Tras 20 minutos de intercambio de fuego, la última camioneta volcó y ardió como antorcha, disparando discos duros al aire como chispas metálicas. La escena filmada desde helicóptero se viralizó antes incluso de que la última bala se apagara, y la opinión pública sintió en carne viva que la guerra, esa que creían lejana, explotaba en carreteras que ellos mismos transitaban. El contragolpe del cartel fue inmediato y cobarde. A las 22:11 un periodista local que había documentado la red de facturación falsa recibió un sobre con una bala y la foto de su hija saliendo de la escuela. La amenaza pretendía reinstalar el silencio, pero fracasó rotundamente. 100 colegas replicaron la historia. 1000 ciudadanos compartieron la imagen con un mensaje claro. No más. La intimidación se volvió gasolina para la rabia social. Ya entrada la madrugada, los agentes forenses terminaron de desplegar el mapa definitivo. 126 empresas pantalla, 48 funcionarios involucrados, 12 laboratorios activos y una red de distribución binacional que movía al mes el equivalente presupuestario de todo un estado. El documento, clasificado como nivel máximo de reserva, se convirtió en hoja de ruta para la tercera fase, extirpar el tumor de las instituciones. A las 02:04, operativos simultáneos irrumpieron en oficinas públicas de San Luis Potosí, León y Morelia, decomisando expedientes, computadoras y servidores. En un edificio gubernamental, descubrieron una cámara secreta donde se almacenaban sobres de efectivo etiquetados con meses del año, como si la corrupción pagara nómina puntual. En otro, hallaron documentación que vinculaba a la red con licitaciones de construcción de carreteras federales. El hedor de asfalto y sangre se mezclaba con firmas auténticas de funcionarios que ese mismo día habían jurado transparencia. El efecto dominó alcanzó la esfera internacional cuando, a las 04:17, la Europol emitió alerta a bancos en Madrid y Luxemburgo para rastrear transferencias provenientes de fundaciones verdes. De pronto, lo que empezó como cateo en un rancho de apariencia idílica detonó un cerco continental de lavado de dinero.
Y mientras los engranajes legales giraban a toda velocidad, las redes sociales fueron testigo de una metamorfosis colectiva. Por primera vez en años, el miedo retrocedía, historias de vecinos denunciando placas sospechosas se multiplicaban. Escuelas organizaban foros de prevención y organizaciones civiles exigían leyes de transparencia financiera que cerraran los portillos usados por los criminales. A las 05:33, con el cielo teñido de violeta, Arfush emergió del centro de mando y respiró el aire aún impregnado de pólvora. Sabía que faltaban nombres grandes, que el pescador seguía vivo, que el monstruo se retorcía herido buscando nueva madriguera. Pero también sabía que la narrativa había cambiado. El narco financiero y político estaba expuesto, y la sociedad, por fin, miraba de frente. Ese amanecer marcó el pulso de la siguiente jornada de arrestos, conferencias y revelaciones que sacudirían las columnas de mármol del poder, porque la guerra contra la indiferencia había encontrado un aliado inesperado. La indignación masiva convertida en búsqueda implacable de justicia, una tempestad que no se calmaría hasta arrancar la raíz del miedo incrustado en cada contrato, en cada factura, en cada sonrisa de político que se creía intocable. Cuando creíamos haber tocado el fondo del abismo, el suelo volvió a crujir y se abrió otro metro más. A las 06:11 un algoritmo de rastreo, alimentado con las coordenadas envenenadas que escondía el cuaderno rojo, detectó la firma satelital de un teléfono Iridium que cambiaba de celdas cada 8 minutos mientras navegaba mar adentro. Era el pescador, flotando entre redes de camarón y petróleo, intentando respirar en el anonimato del Golfo. La persecución marítima arrancó con 2 lanchas rápidas y terminó, 7 horas después, con un helicóptero artillado que dibujó una espiral sobre la cubierta oxidada de un barco nodriza, mientras la tripulación tiraba costales de clorhidrato al agua como quien arroja pecados a un pozo sin fondo. El arresto fue brutal y silencioso, sin disparos, sin heroísmo de película. Solo un par de grilletes que cerraron su clic metálico sobre unas muñecas manchadas de sal y de contabilidad criminal. Aún así, la noticia reventó en todo el litoral como un canto de ballenas heridas. Los noticieros interrumpieron programación, los puertos detuvieron maniobras y los mercados bursátiles parpadearon con el eco del dinero sucio petrificado. En tierra firme, la captura detonó la fase quirúrgica del operativo. A las 14:25 Interpol ejecutó órdenes en Madrid, Luxemburgo y Panamá, congeló otros 23 fideicomisos y halló en una caja de seguridad joyas de narcofinanza, chequeras con firma de gobernadores, pagarés avalados por bancos europeos y un pasaporte diplomático que nunca debió existir. Los cómplices políticos, asfixiados por la presión mediática, comenzaron a caer como fichas mojadas. Uno intentó refugiarse en la casa de su amante y fue traicionado por GPS. Otro se entregó con lágrimas de mártir en la fiscalía buscando clemencia. Un tercero, creyéndose intocable, voló a un país sin tratado de extradición y descubrió que las fronteras digitales ya no se dibujan en migración sino en el pulso de cada transacción bancaria. Mientras tanto, en los pueblos donde el narco había sembrado miedo, la gente salió a pintar bardas con el número de denuncias anónimas, como tatuar en la piel del territorio la única vacuna conocida contra el silencio. En Ciudad Valles, la primaria frente a la brisa roja reabrió sus puertas. Los niños regresaron. Se sentaron en pupitres aún impregnados de olor a cloro y a pólvora, y la maestra les habló de dignidad como quien riega semillas en tierra quemada. Ese mismo día, 3 de la tarde, la Cámara de Diputados aprobó en fast track la reforma para blindar licitaciones públicas contra empresas pantalla. Ni un legislador se atrevió a votar en contra porque las cámaras estaban en directo y las redes oxigenaban la memoria colectiva. A las 17:11, Omar García Arfush caminó por el pasillo gris del Aceido hacia la sala de interrogatorios. Frente a él, el pescador, aún con marcas de esposas, sonrió con el descaro de quien cree que el dinero siempre compra redención. Puso sobre la mesa un trato, una lista de capos rivales a cambio de inmunidad financiera. Arfush ni parpadeó. Le recordó que el trueque había expirado cuando un laboratorio junto a una escuela empezó a encapsular muerte. El pescador hundió la mirada en el suelo, y en ese segundo, ese instante microscópico en que el criminal comprende que el miedo ha cambiado de dirección, se firmó la sentencia moral del caso. Las confesiones que siguieron no se grabaron para el público, pero bastaron para tejer la red final de capturas. Paramilitares en Veracruz, químicos en Querétaro, corredores de cambio en Cancún y un banquero que se creía Dios en su ático de Monterrey. La noche cerró el telón con un conteo jamás imaginado. 17 laboratorios clausurados, 130 cuentas bloqueadas, 48 funcionarios encausados y un rancho de mármol convertido en escuela itinerante de memoria colectiva. Sin embargo,
La victoria no brilló en tonos épicos. Dolía, escocía, sangraba, porque cada cifra era la autopsia de una herida antigua y cada arresto, apenas el inicio de una cicatriz futura. Al amanecer siguiente, la prensa buscó a la persona que envió el correo Justicia. No la hallaron. Su nombre permanece oculto, pero su eco vive en cada buzón ciudadano que ahora se llena de pistas, en cada reunión vecinal donde se reparten teléfonos cifrados, en cada aula donde se enseña que la denuncia no es traición sino antídoto. El país, más que celebrar, respiró hondo como quien emerge de un diluvio y ve ruinas mezcladas con semillas listas para brotar. Arfús cerró la última conferencia con voz quebrada. Ganamos un asalto, no la guerra. La justicia será rutina o no será. Y esa frase quedó flotando en millones de pantallas como desafío íntimo. En los días siguientes, redes de jóvenes programadores crearon mapas interactivos de transparencia. Colectivos de madres bordaron los nombres de sus barrios en banderas blancas. Sacerdotes, rabinos y filósofos abrieron templos y cafés para discutir. Ética pública. La grieta seguía ahí, visible y enorme, pero ya no era cueva para el monstruo, sino vitrina donde la sociedad podía observar sus propias sombras. Y tú, que has llegado hasta este punto del relato, ya no eres espectador. Eres testigo, guardián de un fuego que no debe apagarse. Porque cuando el aplauso termine y las luces de la noticia se corran al siguiente escándalo, la única barricada real será la memoria vigilante que hoy llevas en la retina. Así que cierra este vídeo, pero no. Cierres los ojos, anota la placa sospechosa, cuestiona la factura inflada, protege al periodista amenazado, comparte el número de la línea anónima, y sobre todo, recuerda que una sola chispa, tu chispa, basta para quebrar la noche más gruesa. La mentira se desmoronó con un estruendo. Sí, pero la verdad apenas está construyendo sus cimientos y necesita cada mano, cada voz y cada paso del camino. Porque mañana, cuando otro monstruo sondía tras otra fachada de lujo, la pregunta volverá a buscar respuesta. ¿Quién romperá el silencio esta vez?